Hermanos, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Y vamos a estar predicando desde el verso 17 hasta el verso 34. Verso 17 al verso 34. Hoy esperemos que gane el mejor equipo de Monterrey, los Rayados de Monterrey. Así que, bueno, voy a dar lectura al pasaje. Oramos y empezamos con la exposición de la palabra de Dios y dice así: pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Estamos aquí reunidos para que tú hables en nuestro corazón. Estamos aquí reunidos para que tú, con tu palabra, transformes nuestros corazones. Padre, dame sabiduría. Pastorea tu iglesia mediante tu palabra. Y usa, de cierta manera, mis palabras humanas para poder pastorear a tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdame a predicar con amor, con misericordia, y que al final del día podamos ver a Cristo a través de estos pasajes. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, yo titulé este sermón: el menosprecio que puede traer disciplina o juicio.
En este pasaje, hermanos, está pasando algo parecido a una cena de Navidad a la que yo fui invitado en alguna ocasión. Recuerdo muy bien que la mamá de la casa a la que fui invitado se levantó muy temprano para ir a comprar el pavo y todos los preparativos de la cena. Llegó de las compras y prácticamente todo el resto del día estuvo metida en la cocina preparando aquel delicioso banquete. A la mujer se le veía muy contenta debido a que esta cena había reunido a todos los hijos que vivían en diferentes partes del país. Su empeño y su dedicación de esta madre se debía al amor desbordante por sus hijos y por sus nietos. Después de largas horas de preparación y espera, se había llegado la hora de servir aquella cena. Sin embargo, todo lo que parecía ser una cena inolvidable donde se habían reunido todos para amarse y demostrarse amor y cariño, se había vuelto de un momento a otro la cena más dolorosa para esta mujer. Esto fue porque dos de sus hijos comenzaron a discutir y a agredirse físicamente por el exceso al alcohol que habían ingerido. Aquella madre se sentía profundamente deshonrada de un momento a otro. Aquella madre de un momento a otro se sentía despreciada y menospreciada por los hijos tan ingratos que habían hecho esto. La división, el menosprecio y el abuso del alcohol había causado que estos hijos lastimaran profundamente a su madre. Hermanos, si esta historia es algo similar a lo que estaban haciendo los corintios a Cristo, y si no tenemos cuidado, es lo mismo que nosotros podemos hacer en familia de fe. ¿Por qué? Porque las divisiones, la codicia, la acepción de personas y los accesos en la iglesia es un menosprecio directo a Cristo. Y la cena del Señor es una oportunidad para la autorreflexión de cada uno de nosotros. Reflexión en cuanto a nuestros pecados y reflexión en cuanto a nuestra relación con mi prójimo. La cena de esta mujer fue un pavo, pero la cena de Dios fue el Hijo, el propio cuerpo de su Hijo en la mesa. Ella, por amor a sus hijos, preparó un banquete para aquella noche. Cristo, por amor a los hijos de Dios, prepara un banquete eterno. Ella, por la pelea, se sintió rechazada por sus hijos. Cristo, por las divisiones de su iglesia, siente exactamente lo mismo. Los hijos, aquella noche, indignaron a su madre con su actuar. Nosotros, al participar indignamente de la cena del Señor, ofendemos a Dios y podemos recibir disciplina o juicio. Hermanos, y si queremos evitar esto último, vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Y hermano, esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón. La cena del Señor nos recuerda su sacrificio y que somos su cuerpo. Por lo tanto, participa de ella dignamente y no la menosprecies. No la menosprecies, porque puede haber consecuencias. Y sé que después surgen algunas preguntas que pueden ser como estas. ¿Cómo puedo menospreciar a Cristo? O otra pregunta, ¿cómo le hago para participar dignamente de la cena del Señor? Yo no quiero recibir juicio, yo no quisiera recibir disciplina. Dime cómo le hago. Bueno, la primera pregunta la contesta mi primer punto de mi sermón, que es, ¿cómo puedo menospreciar a Cristo? Y la respuesta es, no participes de la división ni de los excesos, porque estarás menospreciando a Cristo. No participes de esto. En los versículos 17 al 18, Pablo comienza esta sección diciéndoles, en esta ocasión no los voy a alabar, pues se están congregando para hacer lo malo y no lo bueno. Me he dado cuenta
que entre ustedes hay divisiones cuando se reúnen. Y de verdad lo creo. Y estas divisiones son necesarias para que así se sepa realmente quién son los creyentes. El texto nos dice quién son aprobados por Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, las divisiones de la iglesia, aquellos que causan divisiones, flagelan el cuerpo, se está demostrando a través de esto que no conocen al Señor Jesucristo. Wow, esto es algo fuerte. Pablo sigue diciendo, las divisiones en la iglesia era una evidencia de lo mal que estaba actuando los corintios. Sin embargo, Pablo dice que esto es bueno porque sirve como un filtro para saber quiénes son las ovejas y quiénes son los lobos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso en los versículos 20 y 21 dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga, el otro se emborracha. Aquello que era algo tan solemne lo habían convertido en un banquete pagano. Se dice que un grupo de miembros de los más adinerados llevaban comida y alcohol. Así que cuando se llegaba el momento de celebrar la cena del Señor, ellos habían comido tanto y habían bebido tanto que estaban satisfechos con su cuerpo, pero también estaban embriagados totalmente, estaban borrachos. Lo que debía ser el culto para adorar a Dios y recordar la obra de Cristo, lo habían convertido en una fiesta mundana. Esto no solo era un menosprecio a los hermanos pobres, era una deshonra directa hacia el mismo Cristo. Esta forma de practicar la cena del Señor era lo más parecido a los banquetes paganos que se le ofrecían a los ídolos. ¿Lo recuerdan hace 3 semanas? Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que los paganos con los ídolos. Se emborrachaban, tenían peleas, tenían divisiones, había codicia, dejaban a los pobres sin comer, los rechazaban. Imagínate el acto, todo borracho. Ahí unos borrachos peleándose y decían, wow, nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos glorificando a Dios. Pablo dice, no, ustedes han convertido la cena del Señor en un banquete pagano, como los no creyentes. Por eso Pablo les dice en los versículos 22 al 26, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. El desprecio a la iglesia era un desprecio a Cristo. Por eso dice, están despreciando, menospreciando a la iglesia de Dios. Por eso acaba esta sección Pablo recordándoles lo siguiente, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, el pan simbolizaba el cuerpo de Cristo que fue molido y quebrantado en nuestro lugar. La sangre representa el pago total de nuestros pecados y el sello que nos garantiza que podemos acceder a un nuevo pacto, no de obras, sino de gracia. Ya los corintios, Pablo les está diciendo, ya no son enemigos de Dios, ahora son sus hijos por medio del sacrificio de Cristo. Así que al participar están declarando que confían en la suficiencia de ese sacrificio.
Esto jamás lo deben olvidar. Háganlo siempre hasta que el Señor vuelva. Sin embargo, ustedes lo han quebrantado. Ustedes lo están transfigurando. Ustedes están dañando la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque lo están practicando de una forma pagana. La división, el elitismo y los excesos eran una evidencia de que habían olvidado el sacrificio de Cristo. Ellos habían pervertido la cena del Señor al punto como los paganos, menospreciando hacia Jesús y su obra. Wow. Hermanos, los pecados de la iglesia de Corintio debe de servirnos de advertencia para nosotros, porque también nosotros podemos caer en los mismos pecados y así acabar menospreciando a Cristo y su obra. Las divisiones, por ejemplo, es uno de los pecados en los que nosotros como iglesia, familia de fe, podemos caer. Sin embargo, las divisiones son una evidencia de que la iglesia se ha olvidado completamente de Jesús, se ha olvidado de su sacrificio. Cuando nosotros participamos de la división, escúchame bien, estamos intentando separar a los miembros de la cabeza. Cristo es la cabeza. Así que las divisiones tienen como propósito cortar el cuerpo, incluido la cabeza. Cada división es un atentado para decapitar el cuerpo. Tengamos cuidado, hermanos, porque según este pasaje, las divisiones serán el filtro que demuestran quién realmente ha creído en Jesús y quién realmente no. Una actitud en el corazón de alguien divisiva puede ser debido a que no ha sido transformado por el Evangelio. Una actitud divisiva en nuestros corazones puede ser la evidencia que ni siquiera hemos puesto nuestra fe en Jesús. Así que la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cómo está nuestro corazón en cuanto a la división? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? Hermanos, cuando se daña el cuerpo, se daña la cabeza. Vuelvo a repetirlo. Cuando dañamos al cuerpo, estamos dañando la cabeza. Y la cabeza es Cristo, como nos predicaba Armando la semana pasada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué causa las divisiones en la iglesia? Puede ser la envidia, falta de perdón, codicia, orgullo, legalismo. ¿Con cuál de estos pecados estás luchando tú? ¿Con cuál de estos pecados estoy luchando yo? Tengamos cuidado porque todos los que estamos aquí, tenemos un corazón potencialmente divisivo. Todos. Tenemos un corazón que puede dividir la iglesia, que puede transgredir la iglesia, que puede cortar la iglesia, que puede dañar a la cabeza. Absolutamente todos. Otro pecado que causa división es el elitismo. Y sé que esto es parte de nuestro contexto como ciudad. Se dice que los regios se creen la cuarta persona de la Trinidad. Y la realidad es que vivimos en una ciudad muy hermosa, con muchas oportunidades, pero también debemos aceptar que vivimos en una ciudad que hay mucho elitismo, que vales por lo que tienes. Y no podemos permitir que la cultura gobierne sobre nuestras convicciones bíblicas. No importa si somos pobres o somos ricos, todos somos uno en Cristo. Hermano, y entiendo que seamos más afines con algunos hermanos, pero eso no nos es de pretexto para rechazar a aquellos con los que no tenemos muchas cosas en común, porque si lo hacemos, esto será división.
Yo acepto que con unos te lleves mejor. Yo acepto que a algunos les guste en el fútbol y digas, bueno, con estos está muy padre. Yo acepto todas esas cosas, pero no podemos rechazar ni aún a los difíciles. Aquellos que, híjole, ahí viene y el estómago. No, no podemos hacer eso. Porque si lo hacemos, escúchame bien, estás haciendo acepción de personas y estás causando división. Y mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Hermano, ¿cómo está tu amor con tu hermano que está ahí a tu lado? ¿Cómo está tu amor hacia tu hermano que cuando lo recuerdas, híjole, te cuesta? ¿Cómo está tu amor? Ten cuidado, tengamos cuidado, porque la división quebranta el cuerpo, destruye el cuerpo. Otro pecado en el que podemos caer y menospreciar a Jesús son los excesos. La borrachera, hermano, es un pecado. Cuando un creyente se pasa de copas y se embriaga, no solo está perjudicando a los demás miembros del cuerpo al que él pertenece, sino también está menospreciando a la cabeza que lo guía. Cada exceso es un rechazo directo a Cristo. Cada exceso del alcohol, de la comida, de cualquier otra cosa que controle nuestro corazón, lo que estamos haciendo es levantándonos y diciéndole a Cristo, tú no eres suficiente. Hermanos, y eso es menospreciarlo. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Imagínate emborrachándose en las reuniones. Todos nosotros somos la iglesia del Señor y los domingos nos reunimos con el propósito de adorarle. Sin embargo, cuando nos reunimos fuera de este lugar con otros hermanos durante la semana, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Así que la pregunta es, ¿en nuestras reuniones con los demás hermanos hay excesos? Cuando te reúnes con alguien, ¿cómo estás disfrutando y demostrando tu libertad? ¿Con excesos? Como iglesia, tomamos el alcohol como una oportunidad para glorificar a Dios o para satisfacer nuestros deseos personales. Nuestras comunidades misionales son reuniones de excesos o son reuniones que glorifican a Dios. ¿Qué pensaría un visitante si va a algunas de nuestras reuniones? ¿Qué pensaría de nuestro actuar? ¿Qué diría de nuestro obrar? ¿Vería que hay una diferencia marcada entre las reuniones de los paganos y las reuniones de los creyentes? ¿Qué pensaría de nosotros? Hermanos, y los excesos no lo limitemos solo al aspecto del alcohol, sino también puede ser la comida, el chisme, la calumnia. Cada cosa que gobierna nuestro corazón por encima de Cristo es un exceso. Y si nosotros participamos de esto, escúchenme, estamos menospreciando a Cristo porque estamos olvidando su obra en la cruz, estamos olvidando que Él murió para abandonar esas cosas, porque Él es nuestro deseo, Él es nuestra satisfacción. Nuestras reuniones dominicales y nuestras reuniones entre semana deben estar centradas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos evitar menospreciar a Jesús, vamos a tener que vivir como si todos los días participáramos de la Santa Cena. Y digo esto porque cada vez que participamos de la Cena del Señor, estamos recordando en nuestras reuniones, están centradas en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Así que nuestras reuniones
están centradas o deben de estar centradas en esta realidad, o si no, de lo contrario, habrá divisiones y habrá excesos. Los corintios, Pablo les dice, ustedes han olvidado, hagan esto en memoria de mí. El Señor les dijo una y otra vez, háganlo hasta que Él venga. Ustedes están recordando, están olvidando esa obra. Por consiguiente, hay divisiones entre ustedes, hay excesos entre ustedes, hay paganismo entre ustedes. Y están menospreciando a la iglesia de Cristo y al mismo Cristo. Hermanos, si nosotros queremos que nuestras reuniones glorifiquen a Dios, necesitamos estar centrados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, esa reunión se va a desviar. Se va a desviar. Hermanos, la cena del Señor debe moldear nuestras reuniones, todas aquellas donde nos reunamos, donde estemos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estaremos maltratando al cuerpo y eso no es nuestro llamado. Hermanos, recordar y vivir bajo la expectativa de la cena del Señor es recordar que el cuerpo de Cristo fue maltratado porque nosotros no fuéramos maltratados. Su cuerpo fue traspasado para que el de nosotros no lo fuera. Su cuerpo recibió la ira del mundo y la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. Recordar esto no solo nos une a Cristo, nos une como iglesia y acaba con la división. Recordar la obra de Cristo es el antídoto para nuestro corazón divisivo. Es el antídoto. La sangre de Cristo fue derramada para sellar e inaugurar un pacto de gracia. Este pacto cambia el corazón de los pecadores porque se accede a él por medio de la fe y no por medio de las obras. Recordar que la sangre de Cristo purifica mi corazón nos ayuda a vencer cualquier exceso que gobierne nuestros corazones. Y los corintios lo habían olvidado. La gran pregunta es, ¿nosotros lo estamos olvidando? Cuando nos reunimos, estamos recordando la obra de Cristo. Estamos recordando que esa reunión, esa comunidad misional, esa reunión entre hermanos tiene el propósito de glorificar al Señor para siempre. ¿Cómo estamos, iglesia? Esto no se trata de impedir cosas. Esto se trata de gobernar nuestros deseos para que Cristo sea glorificado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si nuestras reuniones están permeadas con el acto de la cena del Señor, glorificaremos a Dios en cuanto nos reunamos. Pero si no están permeadas del Evangelio, entonces corremos el riesgo de estar menospreciando a Cristo. Porque el simbolismo de la cena del Señor solo será algo superficial, pero no habrá tenido ninguna repercusión en nuestros corazones. Y esto puede acarrearnos disciplina o juicio del Señor. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Precisamente esto me lleva a mi segundo punto para contestar la segunda pregunta, que es la siguiente: ¿cómo le hago para no participar indignamente de la cena del Señor? ¿Cómo le hago para tener en mente la cena del Señor y poder glorificarlo en mis reuniones? ¿Cómo le hago? Y la respuesta es la siguiente: examina tu corazón y arrepiéntete, porque podría ser disciplinado o recibir juicio. Examina tu corazón y arrepiéntete. Esa es la forma. Los versículos 27 al 34, Pablo acaba esta sección diciéndoles: el que participe de la cena indignamente será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. El que participe de la cena del Señor estando en un pecado no arrepentido será reo de juicio. Los pecados inmediatos a lo que Pablo se está refiriendo es a la división, a la codicia y a la borrachera. Esto los
haría culpables a los corintios de la sangre de Jesucristo. Hermano, esto que está diciendo Pablo, en serio, es algo sumamente importante y serio. ¿Recuerdan cuando Jesús fue sentenciado a muerte? ¿Qué fue lo que dijo los fariseos? Nosotros somos responsables de la sangre ¿de quién? De este hombre. En ese momento ellos sentenciaron su juicio. Eso es lo mismo que Pablo está diciendo. El que participe indignamente será culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Hermano, y yo como pastor, yo no quisiera que ninguno de nosotros fuéramos culpables de esto, en serio. No, sino que nos encontremos arrepentidos y que Él pueda salvarnos y pueda rescatarnos. Porque yo no quiero ser culpable de eso. Yo soy culpable por mis pecados, pero quiero que Él me tenga su gracia para que yo esté en su reino y no en el juicio eterno. Esto es grave lo que está diciendo Pablo, es serio. Y es serio también para nosotros. Debemos tomarlo en cuenta. Pablo sigue diciendo, por eso cada uno de ustedes debe examinar su corazón. Y después de haberlo examinado, que participe de la Santa Cena. Porque muchos, por no haberse examinado y participar indignamente, están enfermos y algunos hasta han muerto, dice Pablo. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, podemos juzgar nuestro propio corazón y abandonar nuestro pecado. Pero si no lo hacemos, Dios será quien lo juzgue. Y cuando el Señor nos juzgue, seremos disciplinados para no ser condenados como lo será el mundo, acaba diciendo Pablo. En otras palabras, la cena del Señor debe permear su forma de vivir. Deben examinarse para ver si hay algún pecado que en la examinación demuestre que están viviendo una vida indigna de la obra de Cristo. Pablo está haciendo un llamado urgente a examinar sus corazones. Corintios, examinen sus corazones para que no reciban juicio. Hermano, y déjame darte una ilustración de lo que está sucediendo aquí para que entendamos que también examinar nuestros corazones es urgencia para nosotros. Es urgente para nosotros. Hace tiempo un amigo me contó que un conocido suyo le pidió un favor de llevar un paquete a Estados Unidos. Él, muy confiado de su amigo, le dijo, claro. Sin embargo, nunca le preguntó qué es lo que había en el paquete. Y tampoco lo abrió para estar seguro de que no hubiera nada malo. Así que se fue a Estados Unidos, confió totalmente en su amigo, pero cuando llega al cruce, los oficiales de Estados Unidos lo mandaron a revisión. Y cuando iba a revisión, él solo pensaba, el paquete. ¿Por qué no lo examiné? ¿Por qué no vi lo que tenía? ¿Y qué tal si trae algo malo? Y dice esta persona que solo decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a que no tenga nada. Hermanos, el nerviosismo y el miedo de ir a la cárcel habían inundado el corazón de este hombre. Pero ¿saben por qué? Fue por no examinar el paquete. Pues algo similar nos puede pasar a nosotros si no examinamos nuestros corazones y no tomamos en serio la cena del Señor en nuestra vida cristiana. Y la paga por no examinar nuestros corazones, hermanos, no será la cárcel humana, 10 años en la cárcel, en la prisión, no, será una cárcel eterna. Debemos tomar en serio el examinar nuestro corazón para no menospreciar a Cristo. Tenemos que tomar en serio.
Cada vez que participamos de la cena del Señor debe ser un recordatorio de que vivimos o debemos vivir en un autoanálisis. Antes y después de la cena del Señor debemos examinar nuestros corazones para ver si estamos viviendo dignamente de su llamado. El ejercicio lo debemos tomar en serio debido a que podemos vivir indignamente, debido a que podemos estar menospreciando a Cristo y su obra, y nuestra alma corre el riesgo de recibir juicio, o si bien nos va a recibir disciplina. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos en este momento? ¿De qué debes arrepentirte? ¿Te esfuerzas para vivir dignamente o no te esfuerzas? ¿Me esfuerzo yo para vivir dignamente? Y saben algo, todos hemos pecado en alguna área. Todos hemos participado de la cena del Señor indignamente. Todos, en algún momento. Pero si alguno de ustedes está practicando un pecado evidente, hermano, examínate y arrepiéntete. Está en juego tu alma. Está en juego nuestra alma. Y si estamos menospreciando a Cristo mediante un pecado, no solo no estamos tomando en serio la cena del Señor, sino también no estamos tomando en serio al mismo Cristo, su obra. Estamos diciendo, no es suficiente. Así que debemos examinar nuestros corazones y arrepentirnos, porque puede haber consecuencias. Y de hecho, Pablo nos lo dice en este pasaje. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. No lo digo yo, ahí está el pasaje. Esto es serio. Hermano, yo no quisiera que ninguno de ustedes recibiera eso. Yo no quisiera recibir ni para mí mismo eso. Arrepintámonos. Arrepintámonos. ¿Por qué? Porque quizás nuestras enfermedades pueden ser por disciplina del Señor debido a una vida indigna. El punto del pasaje es que hay consecuencias, y estas pueden ser sufrimientos en este mundo o pueden ser también consecuencias eternas. Ese es el punto del pasaje. Por eso yo te invito a que si estamos viviendo indignamente, nos arrepintamos de nuestros pecados. Y hermanos, no veamos las consecuencias de este pasaje como que Dios es malo. No, sino como un Dios completamente misericordioso, porque el mismo pasaje nos dice que esto sucede y Dios lo hace para que nuestra alma no sea juzgada como el mundo. Oh, cuán Dios grande, misericordioso. Hermanos, nosotros no merecemos que Él nos tenga misericordia a ese punto, pero Él, con tal de que nuestra alma no se vaya al infierno, ¿sabes qué es lo que hace? Nos disciplina y nos pone un alto y nos dice: hijo, hasta aquí llegaste porque te amo, yo no quiero que te pierdas. No podemos ver a un Dios malo en estos pasajes. Es un Dios misericordioso, lleno de gracia, que aún las consecuencias que tenemos por nuestros pecados, Él las usa para que nos arrepintamos y lo sigamos y vivamos para su gloria. Oh, qué buen Cristo tenemos. Qué buen Cristo tenemos. Sin embargo, debemos examinar nuestro corazón, porque corremos el riesgo de ser disciplinados. Hermano, así que si te tienes que arrepentir de algún pecado, este es el momento para que lo hagas y dejes de vivir indignamente. Hermano, no te vayas de aquí sin arrepentirte. Mira lo que dice un comentarista. En una reunión de adoración como esta, en Escocia, el pastor observó a una mujer de la congregación que no aceptó el pan y la copa que el anciano le estaba ofreciendo, sino que esta mujer se quedó sentada llorando desconsoladamente. El pastor, al observar lo que estaba sucediendo con la mujer, dejó la mesa
Y fue y se dirigió hacia donde estaba ella y le dijo, mirándolo al rostro: tómalo, estimada hermana, es para pecadores. Hermanos, lo que estamos escuchando hoy es para pecadores. Y si nos arrepentimos, Cristo puede obrar en nuestro corazón para dejar de vivir una vida indigna, porque Él es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Este pasaje nos está invitando al arrepentimiento, y esto se llega al observar nuestros corazones de una forma objetiva. Antes de juzgar el pecado de los demás, debes de juzgar el tuyo. Debemos de juzgar nuestro propio proceder. Antes de juzgar el camino de alguien más, juzga el tuyo. Si queremos evitar disciplina de Dios, debemos juzgar nuestros corazones. Debemos observarnos siendo objetivos, hermanos, cada uno de nosotros nos conocemos quiénes somos. Lo que dice el pasaje es: échale un clavado a tu corazón. Y antes de ver a tu hermano, obsérvate a ti mismo y refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo. Este sermón no es para los perfectos, es para pecadores que necesitamos a Cristo. Es para pecadores que entienden que pueden participar de la Santa Cena indignamente. Este sermón es para pecadores que entienden que todos los días podemos desviarnos y vivir una vida alejada de Cristo, glorificando a Cristo. Este sermón es para que nos refugiemos en Cristo, quien es nuestra plenitud, nuestra satisfacción, nuestra gloria, nuestro amor. Él es quien nos cuida, quien nos preserva, quien nos saca adelante, quien cambia nuestros corazones, quien limpia nuestras mentes. Este sermón es un sermón para que tú te arrepientas y te refugies en aquel que puede cuidarte de forma eterna. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. El cuerpo de Cristo llevó el juicio de Dios para que no cayera sobre nosotros. Así que ahora tú y yo podemos examinar nuestro corazón de forma objetiva, de forma real. Podemos examinar nuestros corazones. ¿Sabes para qué? Para vivir una vida digna que no menosprecia a Cristo y su obra. Hermanos, la cena del Señor nos recuerda su sacrificio y que somos su cuerpo. Por lo tanto, participa de ella dignamente y no la menosprecies. Para acabar este sermón, este pasaje nos llama a la autoobservación. Nos llama a valorar a Cristo, nos llama a valorar su obra, pero también nos llama a valorar su iglesia. Es un llamado a tomar con seriedad y solemnidad la cena del Señor, porque en ella recordamos que somos pecadores, recordamos que hemos sido limpiados de nuestra maldad y también recordamos que estamos unidos a Cristo para siempre. Así que debemos vivir bajo esta verdad todos los días de nuestra vida para no caer en la división, para no caer en el egoísmo o incluso no caer en los excesos. Recordar la obra de Cristo nos ayuda a vivir dignamente, nos ayuda a vivir una vida digna de su llamado. Y lo que quiero hacer el día de hoy, hermanos, que vienen cenas, es un momento de fiesta. De hecho, es la realidad de esta temporada, para mí es una de las fechas más importantes. Me gusta porque veo a mis familiares que no veo comúnmente, porque me veo con muchos de ustedes, porque podemos cenar, disfrutar. Sin embargo, precisamente hay una tentación en estas fechas. Hay una tentación para los excesos. Hay una tentación también para la división, pero también hay una tentación para el egoísmo y el elitismo.
Así que, hermano, quiero hacer algo especial en esta tarde. Quiero que tomemos un minuto para examinar nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Y si te tienes que arrepentir de algo, arrepiéntete, porque en Cristo hay perdón, hermano. No importa cualquier pecado que hayas cometido. En Cristo hay perdón. No importa el exceso en el que tú hayas caído. En Cristo hay perdón. No importa que tú tengas un corazón completamente divisivo, que ha quebrantado, que ha lastimado a la iglesia. En Cristo hay perdón. Así que quiero dar un minuto para que examinemos, pero de forma seria, nuestros corazones y nos arrepintamos de nuestros pecados.